señor docente, compañeros todos, tengan ustedes muy buenos días. Hoy a mi persona y a mi grupo nos toca exponer sobre la aplicación del test de inteligencia o la escala de Wechsler. Sabemos muy bien que la escala de Wechsler es una prueba construida para evaluar la inteligencia global, ya sea en su aplicación en adultos, en niños o en su etapa preescolar. La medición y el estudio de la inteligencia es uno de los temas de suma importancia para los psicólogos desde la aparición de la psicología científica. Los primeros resultados de las pruebas de inteligencia se expresaron en el término de edad mental. Posteriormente, Ster y Kuhlmann introducen el concepto de cociente intelectual, la cual se hace una fórmula: cociente intelectual es igual a la edad mental sobre la edad cronológica multiplicada por 100. Esta escala es la prueba de inteligencia más utilizada a nivel mundial y también utilizada en nuestros medios. David Wechsler es el iniciador de una nueva concepción en el uso de técnicas de estudio de inteligencia, incluyendo además factores cognitivos, la importancia del ambiente cultural y los elementos sociales dentro del proceso del desarrollo intelectual. Wechsler, en el año de 1949, diseñó la primera prueba, que es la aplicación de inteligencia de los niños. Posteriormente, en el año de 1955, diseñó la segunda prueba, que es la aplicación de inteligencia a la edad adulta. Todo lo que hemos hablado es una parte introductoria, en la cual mis compañeros posteriormente seguirán hablando sobre el análisis teórico, la evaluación del test de Wechsler, ya sea en su etapa adulto, escolar y los niños, y finalmente las conclusiones. Muchas gracias, compañeros. Docente Irene Merino Flores, en esta oportunidad mi equipo, mi grupo y yo vamos a sustentar el artículo de opinión. El tema elegido es el test de Wechsler, una reflexión de ello, y por mi parte voy a sustentar lo que es la introducción y la base teórica y cómo se fue creando. Y los demás, que es test Wechsler de adulto, niño, preescolar, de mis compañeras, lo van a describir cada una de ellas y van a explicar cómo se toma la prueba y para qué sirve. Entonces, la introducción. Desde el nacimiento de la psicología científica, los psicólogos se han interesado en el estudio de la inteligencia y cómo medirla. Desde la creación de la primera escala por Binet y Simon en 1905, es mucho lo que se ha progresado en este campo. El uso de la metodología científica y el sistematización para recoger datos han hecho que las investigaciones sean cada vez más rigurosas y los resultados obtenidos más precisos, especialmente en los que se refiere a la medición de la inteligencia. Los resultados de las pruebas primero se expresaron en términos de edad media, por la edad mental, correspondiente al puntaje obtenido por la persona al resolverlas. Posteriormente, Stern y Kalman introducen el concepto de cociente intelectual, que expresa la relación entre la edad mental alcanzada en la prueba y la edad cronológica, multiplicando la fracción al 100%. Este concepto se generaliza como sinónimo de inteligencia. El objetivo del presente artículo es alertar al psicólogo en la interpretación que se le da a las pruebas de inteligencia a través de la revisión de una serie de investigaciones hechas en la escala de inteligencia de Wechsler revisada. Esta escala es probablemente la prueba de 53 inteligencias más usadas a nivel mundial y también en nuestro medio. Los diferentes trabajos realizados invitan a una reflexión sobre el rol que juegan las variantes socioculturales en la interpretación de los resultados de la prueba. El autor, David Wechsler, y la escala de Wechsler, David Wechsler en 1939,
es el iniciador de una nueva concepción en el uso de las técnicas de estudio de inteligencia, incluyendo además los factores cognitivos, la importancia del ambiente cultural y de los elementos sociales dentro del proceso del desarrollo intelectual. Se trata de una aproximación multifactorial que considera la inteligencia como la suma o capacidad global del individuo para actuar de un modo previsto con finalidad para pensar racionalmente y para tratar de enfrentar de un modo eficaz con su medio ambiente. Wechsler diseñó la primera prueba con el propósito de evaluar la inteligencia de los adultos, revisada en 1955. Recibe el nombre de escala de inteligencia para adultos de Wechsler de inteligencia en los niños, que recibe el nombre de la escala para niños de Wechsler. Posteriormente, numerosas investigaciones con el WISC señalaron sus limitaciones en el uso de la información y de los conceptos verbales. Como una respuesta a estas críticas, se revisa y modifica el WISC. Y aparece en 1974 la edición revisada WISC, previamente diseñada para la escala de inteligencia para niños de edad preescolar WAPSI. El análisis teórico. Wechsler, en 1939, la primera forma de escala de Wechsler, conocido como la escala de inteligencia Wechsler-Bellabou, que pretendía ser un test para adultos. Anteriormente otros test estaban realizados para preescolares, pero terminó siendo para adultos porque fue adaptándose para ser aplicados para adultos, siendo agregados reactivos que fueran más complicados, ¿no?, para la misma clase. Ahora, en 1949 se preparó la escala de inteligencia para niños de Wechsler, WISC, como extensión descendiente de la Wechsler-Bellabou en 1950, de la cual utilizaron reactivos de los test de adultos para niños en sus subtest sencillos. Ahora, en 1955, el mismo Wechsler-Bellabou fue sustituido por la escala de inteligencia para adultos de Wechsler, WASC, donde corregía algunas deficiencias técnicas de la escala anterior con relación al tamaño y la muestra normativa y la confiabilidad de sus subtest. Ahora, otra publicación, y que fue la más pequeña, fue la escala de inteligencia para edades preescolares y primaria de Wechsler, diseñada originalmente para edades de 4 años a 6 años y medio. Como extensión fue descendiente del WISC, que a su vez se diseñó para edades de 5 años a 15 años. La escala de Wechsler es uso para su medida de inteligencia general con una investigación profunda, ¿no? También fue posible para su participación como auxiliar para el diagnóstico psiquiátrico, partiendo de la observación del daño cerebral, el deterioro psicótico y los problemas emocionales, donde ellas afectan algunas funciones intelectuales más que otras. Ahora, Wechsler y otros psicólogos clínicos argumentaron que el análisis de ejecución relativo del individuo de los diferentes subtests revelarían trastornos psiquiátricos particulares. Por ello, la escala fue atestiguada por miles de publicaciones en el Anuario de Medición Mental, donde también la escala cubre una gama de habilidades específicas que es suficientemente segura para su validez en la evaluación de inteligencia general. Wechsler hace referencia a su descripción, a su contenido y la aproximación de la identificación del constructo. Como Stanford Binet y esta escala de Wechsler agrupan alrededor de 80% de análisis factorial realizado por los investigadores independientes, arrojaron además su investigación de la utilidad de diagnóstico o predictivo del WISC-3 y del WAPSI-R,
es una serie de estudios con grupos especiales como niños sobredotados y retardados con problemas de aprendizaje. Y eso es donde puedo sustentar de la introducción y la base teórica, ¿no? Cómo iba revolucionando cada año, y los reactivos a cada uno de ellos se iba aumentando, reduciendo, según para tomar. Eso sería mi participación. Bien, compañeros, integrantes del trabajo académico, docente del curso de pruebas psicométricas, mi nombre es Charleni Yesela Cerdán Tantalián, estudiante de la carrera profesional de Psicología Humana. En esta oportunidad voy a explicar sobre la evaluación del test de Wechsler para niños. Pues esta prueba nos dice que es muy importante para evaluar la capacidad intelectual de los niños. Su visión de inteligencia define las capacidades cognitivas en las cuales éstas se organizan de forma específica, vinculadas a distintos ámbitos cognitivos que representan las habilidades intelectuales generales, tales como la comprensión verbal, el razonamiento del procesamiento y también las habilidades del procesamiento cognitivo, en la cual nos representa la memoria de trabajo y la velocidad del procesamiento. En la evaluación de comprensión verbal se expresa habilidades de formación de conceptos verbales. En este caso también de la comprensión verbal está constituido por 5 subpruebas, en las cuales tenemos la semejanza, el vocabulario, la comprensión, la información y también tenemos la adivinanza. En el caso de la semejanza nos indica que esta subprueba es la encargada de medir las capacidades a partir de 2 conceptos ya realizados. En el vocabulario nos dice que esta subprueba mide el conocimiento léxico de cada persona. Y en el caso de la comprensión nos dice que esta subprueba es el encargado o la encargada de medir el razonamiento y el juicio social en la prueba ya realizada. En el caso de la subprueba de la información nos dice que es el encargado de medir la capacidad de adquirir, conservar y recuperar los conocimientos ya adquiridos. En el caso de la adivinanza nos dice que esta subprueba mide las habilidades para integrar información de manera genérica. En el razonamiento perceptivo se mide las habilidades prácticas, constructivas, formación y clasificación de los conceptos no verbales. En este caso del razonamiento perceptivo tenemos 4 subpruebas. Tenemos los cubos, los conceptos, los materiales y las figuras incompletas. En los cubos, esta subprueba mide las habilidades de análisis, en la cual se realiza en un tiempo determinado. Los conceptos mide la formación de conceptos mediante los materiales visualizados. En los materiales mide el razonamiento mediante las analogías visualizadas. Y en las figuras, esta subprueba mide la capacidad, ¿no es cierto?, de reconocimiento mediante el reconocimiento de las figuras en un tiempo controlado. En la memoria de trabajo se mide la capacidad de retención y de almacenamiento de información, generando nuevas ideas de información. En este caso de la memoria de trabajo tenemos 3 subpruebas, como son los dígitos, letras y números y la aritmética. En el caso de los dígitos nos dice que esta subprueba mide la memoria inmediata y la memoria de trabajo. En el caso de las letras y números nos indica que esta subprueba mide la capacidad de retener y conservar 2 tipos de información a la misma vez. En el caso de la aritmética, esta prueba mide las habilidades de razonamiento numérico en un tiempo corto.
En la velocidad del procesamiento de la información se mide la capacidad para focalizar la información. Esta prueba se realiza para diseminar una información visual con rapidez y eficacia. En este caso también contamos con 3 subpruebas en las cuales están incluidas las claves, búsqueda de símbolos, animales. En el caso de las claves, esta subprueba mide las habilidades con rapidez asociativa. En la búsqueda de símbolos, esta mide prácticamente las habilidades con rapidez asociativa mediante tareas repetitivas. En el caso de los animales, esta subprueba mide la atención selectiva. Buenos días, docentes. Quien le habla es la estudiante Diana Triboso Ramírez de la carrera de Psicología. En esta oportunidad, que me tocó exponer es sobre la evaluación de Oeschli para preescolares. En esta evaluación existen 4 escalas, como por ejemplo el área verbal, la escala de área de la manipulatividad, escala de la velocidad de procesamiento, lenguaje general. Cada una de estas escalas cuentan con diferentes etapas. Por ejemplo, el área verbal, esta escala general evalúa fundamentalmente el nivel de lenguaje del niño y su capacidad para aprender, asimilar y responder eficazmente mediante la utilidad de este canal comunicativo. ¿Ya? En las etapas se podría decir la información, que es uno de los test principales en todos los grupos de edades. Vocabulario, que es uno de los test principales en la segunda etapa de edad. Su objetivo fundamental es la evaluación de la capacidad del niño para la formación de conceptos verbales. Como la tercera, la adivinanza, es uno de los nuevos tests aplicativos de la segunda etapa, que indica a los niños de 4 a 0 y de 7 a 3 años. En esta etapa, el trabajo del niño consiste en identificar una serie de conceptos a partir de unas pistas que uno se les muestra en el momento del test. Comprensión es uno de los tests principales en el área verbal, en que se evalúa el nivel de expresión y de comprensión verbal. Como 5 etapas de esta escala es la semejanza, que se trata de un test verbal completamente de la segunda etapa. Bueno, su función esencial es el valor, la capacidad del niño que conceptualiza. Vamos a la segunda escala, que es la área de manipulatividad. En esta escala, el test de tipo básico es manipulativo, en el que el lenguaje no tiene tanta relevancia, pero sí existen etapas como el cubo, la matriz, el concepto, figuras incompletas y por último la rompecabezas. Cada uno de ellos tiene su principal función. Por ejemplo, el cubo es un test principal en dos etapas. El proceso está implicado en una buena ejecución en las pruebas. En la matriz, por ejemplo, es una prueba que independientemente es del lenguaje verbal. En el concepto es un test principal en la segunda etapa, que evalúa también la formación de la capacidad o abstracción del niño. Por ejemplo, en la cuarta etapa, la figura incompleta, se trata de un test que consiste en una tarea de identificar visualmente una parte de un dibujo que sea evaluado mediante la capacidad de atención y percepción visual que tiene el niño en la evaluación. Y como 5 es la rompecabezas, que bueno, esta etapa es una prueba manipulativa principal, obviamente que es complementaria, que el niño debe construir diferentes puzzles con dificultades crecientes. Vamos a hablar sobre la tercera escala, que es la velocidad de procesamiento. Esta escala generalmente se evalúa a partir de los
test de búsqueda de símbolos y claves, ¿no? Muy bien lo dice acá. En esta etapa, que es la búsqueda de símbolos, se refiere que el niño debe señalar si un símbolo modelo que se le indica visualmente se encuentra o no dentro de un conjunto de 4 diferentes. Y como la segunda etapa, que es la clave, esta prueba exige atención sostenida, memoria a corto plazo, secuenciación, también capacidad de aprendizaje. Esa es la función de las claves en esta escala de Oehler. Lenguaje general. En esta escala, en general, es obsesional porque aporta información revelante acerca del nivel de lenguaje del niño en especial, ¿no? En esta escala existen dos etapas, como es el dibujo y el nombre. En el dibujo, este test es uno de los principales en la primera etapa y obsesional en la segunda, que consiste en la presentación de 4 dibujos, ¿no? Simultáneamente, teniendo el niño que señalar aquel que se examina o menciona en voz alta, como en este caso, Bueno, la evaluación es muy importante, como la capacidad para entender instrucciones verbales se puede decir, en esta etapa que es el dibujo. Continuamos que en la etapa de los nombres se trata de un test complementario de la primera etapa y opcional en la segunda, evaluación del lenguaje expresivo del niño. Bueno, es todo lo que puedo explicar sobre la escala de evaluación de Oehler, lo que es preescolar. Muchas gracias. Buenos días, siguiendo con la presentación del tema, yo les voy a explicar sobre la escala de Wechsler de inteligencia para adultos. Conceptualizando un poco, podríamos decir que es una prueba estandarizada que se usa para medir el cociente intelectual de las personas adultas. El cociente intelectual es una puntuación que se obtiene realizando ciertas pruebas cognitivas que se evalúa en función a la edad cronológica de la persona y los resultados esperados en el test según un grupo de edad. Bueno, como primer punto vamos a tocar qué es lo que mide exactamente la inteligencia para adultos de Wechsler. Bueno, el WISE se basa en medir las diferentes capacidades de las personas presentes en distintas áreas, tanto en medidas altas como las bajas, tratando de hallar las fortalezas así como las necesidades específicas que una persona puede presentar. Por otro lado, el WISE también facilita una puntuación general, pero lo hace comparando las puntuaciones de las personas con un grupo de edad. Así, la cifra indica un promedio de 100 puntos de la población en general y digamos que puede oscilar entre 85 y 115. Evaluación de la escala de Wechsler de inteligencia para adultos. ¿Qué es lo que exactamente vamos a medir? Vamos a comprender diferentes áreas. En la primera, la comprensión verbal. Como primer punto, la semejanza, que esta mide la capacidad para expresar las relaciones entre los conceptos, el pensamiento asociativo y la capacidad de abstracción verbal. Como segundo punto, vamos a tocar el vocabulario, que requiere... Compañeros, para poder concluir la exposición, les voy a dar un pequeño alcance sobre las conclusiones. Sabemos muy bien que el test de inteligencia de Wechsler es un test de mucha suma importancia, ya que mide la inteligencia global en sus diferentes niveles, ya sea en la persona adulta, ya sea en la etapa preescolar y en la etapa de los niños. Encontramos que la mayoría de los niños tienen áreas de fortalezas y debilidades cognitivas relativas, sacando en conclusión que el promedio de las personas no pueden lograr un mismo nivel de inteligencia en todas sus áreas cognitivas. Por último, existen puntos para profundizar. La información. Debemos seguir investigando, ya que es bueno para nuestro desarrollo de nuestra carrera profesional, ya que es un tema muy amplio y nos profundizará más a nosotros. Compañeros, ante todo eso, les agradezco mucho por habernos oído y será para hasta la próxima. Adiós, compañeros.